hoy hablamos de la seguridad de la vida eterna. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestra identificación con Cristo. En particular se titula Nuestra unión con Cristo. Dice en Romanos 6, 4 y 5 de la siguiente manera. Porque Pablo escribe esta carta a los romanos. Más que una carta personal, es una carta de carácter epistolar, es decir, para ser leída por muchos. En aquel tiempo, Pablo sembró muchas iglesias y tenía una responsabilidad pastoral y se dice hoy también obispal, no que se diga hoy, ese es un concepto del Nuevo Testamento. Un obispo es un sobrevedor, tal vez lo asociamos con un término de una autoridad clerical romana, de la Iglesia Católica Romana, pero esto está en la Biblia. Pablo era un obispo, era un sobrevedor. De hecho, cuando Pablo escribe a Timoteo, un joven que él estaba discipulando, muy cercano a él, le escribe y le da instrucciones acerca de aquellos que anhelan obispado. Dice, si alguno anhela obispado, quiere decir, si alguno quiere servir al Señor proveyendo bendición o cuidando la grey de Dios en el rebaño, dice, buena obra desea, pero es necesario poner ciertas condiciones. Entonces, Pablo escribe esto a los romanos y dice así: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. En realidad la palabra utilizada para sepultados se traduce como sepultados, pero es plantados, porque somos plantados juntamente con él, o sea, con Cristo, se refiere a Cristo, para muerte por el bautismo. Y la idea, la palabra utilizada para bautismo es muy parecida, bautizo, en griego antiguo, es el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, y la idea de bautizo es sumergidos, es sumergir, porque somos sepultados, plantados juntamente con Cristo para muerte por la sumersión. Se refería esto al acto del bautismo que tiene un simbolismo, aunque también la Biblia nos enseña el concepto bautismo o ser sumergidos en el Espíritu Santo. Realmente cuando un cristiano se bautiza en agua, lo que está es dando testimonio nada más de algo que ha sucedido en su vida desde que entregó su vida al Señor y cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio? De que ahora su vida está sumergida en Cristo, pero ha resucitado a una nueva vida. Porque el bautismo es un acto que simboliza muerte, sepultura y resurrección. Nadie se bautiza, y cuando yo bautizo a los creyentes, a los nuevos creyentes, los bautizo y los dejo debajo del agua. Tienes que morir, ¿no? Simboliza muerte, pero tienes que salir. Uno que otro se fueron nerviosón y me ha tocado que se resisten, siente pánico, que se cierre el agua aquí sobre su cara. Pero pues ya lo he dicho varias veces, cuando ya lo tengo ahí no se escapa y se bautiza. Entonces es muerte, sepultura, eso simboliza. El que muere es sepultado. Pero en Cristo Jesús somos resucitados. Así como Cristo. Cristo muere, es sepultado, pero resucitó. Mediante el acto del bautismo, como un acto de obediencia, estamos dando testimonio, cuando se realiza, de que así, que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
El bautismo no tiene el poder de que andemos en vida nueva. El bautismo es solamente un vehículo, un acto de testimonio de que eso ha pasado en nuestras vidas. Esto es clave y es importante, porque hay quienes dicen que al bautizarse algo pasa allí, y inclusive hay enseñanzas, y continuamente yo estoy refutando, el bautismo no hace cristiano a nadie. El bautismo en agua no lava los pecados de nadie. No hace absolutamente nada. Bueno, sí, remoja un poquito la mugre. Es agua. Pero lo que simboliza el bautismo es la muerte y la sepultura y la resurrección en Cristo. Entonces, porque si fuimos plantados, una vez más es la palabra sepultados, se traduce como sepultado, pero si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo nosotros podemos ser sepultados con Cristo semejante a su muerte cuando creemos en Él? Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida con arrepentimiento y confesión, y le rogamos que Él entre en nuestras vidas y le decimos: tú eres el Señor de mi vida y voy a obedecerte, entonces morimos a una antigua naturaleza y manera de vivir. La naturaleza que tengamos determina nuestro estilo de vida. Si tenemos una naturaleza únicamente carnal, nuestro estilo de vida será carnal. ¿Qué significa esto? Que obedece a la carne, a los impulsos, a las necesidades, que se vive solamente para satisfacer los deseos de nuestro cuerpo. Pero si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Okay? El argumento de Pablo en este pasaje es doble. Fíjense, doble. El mensaje en esta mañana, mediodía, va a hablar específicamente de dos argumentos que Pablo utiliza en este pasaje para que entendamos quiénes somos en Cristo. Para que entendamos que cuando le entregamos nuestra vida al Señor con arrepentimiento y confesión, llegamos a ser uno con Él. Somos uno con Él. No que tenemos que ser con Él, uno con Él. No que tenemos que ser como Él. Somos uno con Él. Él vive su vida en nosotros. Y eso es lo que nos hace cristianos. En la clase de esta mañana decíamos: no somos cristianos porque nos portamos bien, porque vamos a la iglesia, porque decidimos hacer una renovación moral. Esto es necesario, pero no hay la fuerza en nosotros para lograr eso. Podría haber algunas decisiones y cambios, especialmente cuando, como se dice por ahí, cuando el agua llega a los aparejos. Es decir, cuando un barco se está hundiendo en el agua y ya subió de nivel, y muchas personas en medio de una crisis se ven confrontados y dicen: ya, aquí le paro, no le sigo con ese estilo de vida porque estoy a punto de partir, ¿no? Entonces, cuando esto es así, muchas personas se ven confrontadas en esa situación. Y hay cambios, sí, pero no lo suficiente para que tengamos una nueva naturaleza. La nueva naturaleza solamente la puede dar Dios en nosotros. ¿A quiénes? A los que se arrepienten y confiesan y rinden sus vidas al Señor y le piden que entre en sus vidas, y entonces Cristo viene a vivir en nuestras vidas y Él viene a ser el Señor de nuestra vida, y más que eso, Él viene a ser nuestra vida misma. Por eso la vida cristiana no es lo que nosotros hacemos y que nos distingue como cristianos. La vida cristiana es Cristo en nosotros. Cristo viviendo su vida en nosotros. Y por lo tanto, cuando tenemos el impulso de orar
el impulso de buscar reunirnos, congregarnos, porque la palabra de Dios nos hace bien, cuando tenemos el impulso de leer las Escrituras, ¿quién es? ¿De dónde sale ese impulso? ¿De nuestra carne? No, si por nuestra carne fuera, no. Eso viene solamente del Espíritu de Dios, que es el que hace posible que Cristo viva en nosotros. Hoy en día Cristo está presente por su Espíritu, por el poder de su Espíritu, a través de la iglesia. Porque la iglesia, es decir, los creyentes congregados o dispersos, formamos el cuerpo de Cristo. Cuando preguntamos, ¿dónde está Cristo en este mundo? En la iglesia, vamos a reunirnos en la iglesia porque ahí está Dios. No es cierto. Cristo está ahí donde la iglesia está reunida, pero también donde está esparcida, en sus hogares, en la vida diaria. Porque Cristo habita en nosotros por la fe. Bien. Entonces, el argumento de Pablo en este pasaje es doble. Primero, no podemos tener solo una parte de Jesús. No podemos identificarnos únicamente con la muerte y la sepultura de Jesucristo, sino que también nos identificamos con su resurrección. Pero Cristo resucitó y se quedó aquí en la tierra. Ascendió. ¿Dónde está Cristo hoy? Sentado a la diestra del Padre. ¿Qué significa esto? Está en un lugar de autoridad. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues aquí nosotros en la tierra. No. Estamos sentados juntamente con Cristo. A ver, estamos sentados aquí físicamente, pero nuestra posición es una posición de autoridad en Cristo. Por eso cuando enfrentamos el mal y al maligno en la vida de personas que no conocen al Señor, que han estado viviendo, buscando en el ocultismo y que se han contaminado con este tipo de prácticas, nosotros no tenemos temor. Que pueda haber manifestaciones, que puedan pasar cosas, y pasan muchas, pero ¿y saben por qué no? Porque nosotros tenemos la autoridad de Cristo y tenemos el poder de Cristo. No debemos tenerle temor al enemigo en esas circunstancias ni en ninguna otra, porque el diablo nos tiene temor a nosotros, porque sabe que actuamos en el nombre de Cristo. Cuando una persona, incluyendo un cristiano, pretende enfrentar situaciones, este tipo de luchas, con personas contaminadas espiritualmente que habitan en la vida de esas personas, entidades malignas, espíritus inmundos, y pretende, siendo cristiano, actuar en base a su experiencia, o encontró un librito por ahí que dice un manualito, y ahora en el nombre de te sales, y ahora esto, y di el salmo tal, y nada, no va a pasar nada. El enemigo sabe muy bien quién está enfrente. He conocido varios siervos de Dios en donde cuando este siervo aparece, porque uno no tiene que andar buscando endemoniados. Además, las manifestaciones de maldad o del maligno no es en personas así nada más. El mal se manifiesta en las ideologías políticas, en la mente, etc. Recuerden lo que también hemos visto de engañosos el corazón, también lo vimos en la escuela dominical, la importancia de no confiar en nuestro corazón. Entonces, cuando enfrentamos situaciones de maldad o personas de maldad, no andamos buscando, estas se aparecen, surgen de repente, los enfrentamos en el nombre de Cristo sin mayor problema, y he conocido personas en donde estas entidades espirituales malas han llegado a decir
ahí viene el hermanito este o el pastor tal. No, díganle que no venga, empieza a haber un problema ahí, porque saben que cuando se presenta ese siervo, están fritos, están terminados, tienen que irse. Tenemos el poder y la autoridad de Cristo porque nuestra posición es estar sentados juntamente con Cristo, quien está sentado al lado de su Padre, el Creador de nuestras vidas y de todo lo que existe. Se vivirá en una permanente derrota si creemos solo la mitad del Evangelio. Quienes dicen, es que yo he muerto con Cristo. Amén. He sido sepultado con Cristo. Amén. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Y hay que mostrarlo. ¿Cómo se muestra? Pues en la vida práctica. No solamente hemos muerto en Cristo y sepultados en Cristo, sino que también hemos sido resucitados. Es decir, hay evidencia de que somos o vivimos una vida nueva. La vida nueva solamente se vive porque hay una naturaleza nueva. Y esta es la enseñanza en la Biblia de la regeneración, el nuevo nacimiento o la nueva creación. El Señor Jesucristo no vino a remendar lo viejo, la naturaleza humana del pecado. Él vino a crear lo nuevo todo, teniendo el modelo de Cristo. Cristo es el modelo del hombre perfecto. Lo que Adán debió haber hecho y falló, Cristo lo vino a cumplir. Por lo tanto, nuestro prototipo de hombre, del hombre nuevo, es Cristo. Y Él vive en nosotros. Y eso debemos vivirlo, agradecerlo, anunciarlo, gozarlo y disfrutarlo continuamente. Dice, vivirá entonces una permanente derrota si solo cree la mitad del Evangelio. Usted ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él y está sentado en los lugares celestiales. Eso es lo que dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Quiénes son los que están sentados en los lugares celestiales con Cristo? No, pues han de ser los religiosos, hay que irse a un convento, hay que hacer ciertas cosas, hay que orar todos los días. No. ¿Dónde dice eso la Biblia? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Si tenemos a Jesucristo en nosotros, entonces Cristo vive en nosotros. Y nosotros estamos viviendo, por esa causa, una nueva vida. Estamos sentados al lado de Cristo. Y esto nos da una posición de poder. Lo que el enemigo siempre buscará, porque hay una lucha en nuestra mente continuamente, es que no entendamos y que no creamos lo que Dios dice en su palabra. Dios dice todo esto que se leyó en esos pasajes, pero la verdad es que yo me siento así. Yo me siento descalificado, yo me siento descartado, yo me siento que me falta mucho. Yo me siento, pues, usted sintiéndose así, o usted decide creerle a Dios. Y si usted decide creerle a Dios, entonces nuestra identidad ha cambiado totalmente. El problema de los cristianos hoy en día es pensar, pretender vivir la vida cristiana con la identidad antigua, con la vieja naturaleza, y no entender que tenemos una nueva. Y esa nueva tiene un montón de características que Cristo hace posible en nosotros. Al no conocerlas, seguimos viviendo con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Pues las habilidades de la vieja vida, las mañas de la vieja vida, de la naturaleza pasada, de cómo éramos sin Cristo. Y hay muchos que como creyentes siguen viviendo la vida o pretenden vivir la vida en Cristo, pero con la vieja naturaleza.
obviamente no llega lejos. No podemos llegar muy lejos. Vamos a toparnos con pared. Vamos a fracasar. Vamos a sentirnos derrotados continuamente. Desde esta posición tenemos la autoridad y el poder. ¿Cuál posición? Estar sentados con Cristo. Pero ¿por qué estamos sentados con Cristo? Porque resucitamos con Él. Pero no solo resucitamos con Él, también ascendimos. Así como Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, nosotros también con Él. Si no fuera por Él, no somos nada. Entonces, desde esta posición tenemos la autoridad y el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana. Todo hijo de Dios está espiritualmente vivo y por lo tanto en Cristo. Porque lo que hace que estemos vivos en Él es Cristo. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿En qué creemos? Pero creemos que Cristo resucitó, y no como un hecho que no tenga que ver con nosotros, con nuestra fe. El auténtico cristiano es un seguidor de Cristo que cree que murió en la cruz por nuestros pecados, confesamos nuestros pecados con arrepentimiento, y así con Cristo somos sepultados en su muerte, y como Cristo se levantó de la muerte, venció la muerte, nosotros también somos levantados a una nueva vida, a una nueva naturaleza. Y no solo eso, sino que como Cristo ascendió a las alturas a sentarse junto al trono de su Padre, Él nos ha llevado consigo y nos ha dado esta autoridad. Y esto es tremendo, pero no lo hemos entendido. ¿Me permite, hermana Judith, la hoja que me dio hace ratito? Que la teníamos en la lección, pero sale... De hecho, la cogí. ¿Ya la enderezó? Es que en la clase de escuela dominical estamos viendo este material. Son una serie de lecciones de libros. La Nueva Vida en Cristo, volumen 1. Y son varias lecciones. Y luego cada libro tiene 13 lecciones, luego vienen otros. Son en total 6 libros. Cada libro tiene como cuadernillo, como se le quiera llamar, tiene de 10 a 13 lecciones. Y estábamos viendo quiénes somos en Cristo. Y a ver si lo tenemos ahí. Porque esto es muy importante. Aquí está. Bien. Bueno, la letra, ¿sí se puede agregar? Sí. Ok. Para ir de arriba ahí. ¿Quién soy en Cristo? Hay una serie de textos bíblicos en cada afirmación. La hermana Carla se comprometió que el próximo domingo va a traer esta misma lista, pero con los textos bíblicos escritos, para que tengamos fundamento. No es nada más por decirlo, sino que la Biblia lo dice. Y nosotros creemos que somos lo que la Biblia dice que somos, que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y que podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. Lo que sintamos o no sintamos, sale sobrando. Es que yo siento usted como quiera, pero lo que nos da fundamento es lo que la Biblia dice. Y dice la Biblia quiénes somos en Cristo. Somos una nueva creación. Soy un hijo de Dios. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Estoy libre para siempre de condenación. Esto es algo que muchos no pueden superar. Viven sintiéndose culpables de sus errores pasados, de sus pecados pasados. Y creen que son merecedores de que les vaya mal. Y si les va mal, dicen, pues sí, pues es que lo merezco, me porté tal. Pero no han creído en el Señor. Si algo el Señor Jesucristo hizo fue llevar nuestras culpas y pagó por ellas, para que no andemos más cargándolas. Pero muchos cristianos
creen en Cristo que murió en la cruz y siguen cargando con sus propios pecados. He sido librado del poder del pecado. Hay dos cosas importantes: la presencia del pecado en nuestra vida y el poder del pecado en nuestras vidas. La presencia del pecado en nuestras vidas es algo que Cristo ha eliminado al hacernos nuevas criaturas. Pero en este cuerpo que tenemos, que el Señor dice en su palabra que debemos consagrarlo a Él continuamente, por una sencilla razón: porque este cuerpo tiene apetitos, deseos, necesidades básicas, no malas en sí, pero en el afán de satisfacerlas, y tomando en cuenta que tenemos trastornos diferentes, emocionales o de personalidad, que el Señor dice en su palabra, engañoso es el corazón, todos, tomando en cuenta esto, entonces necesitamos entender que la presencia del pecado se va a manifestar en este cuerpo hasta que no abandonemos este cuerpo y seamos cuerpos glorificados cuando Cristo regrese. Mientras estemos en este cuerpo aquí en la tierra, no es nuestro enemigo el cuerpo, pero sí es enemigo para quienes viven una vida desordenada o indisciplinada con su cuerpo, con sus apetitos. Hermanos, el problema no es tener sueño, el problema es ser perezosos. El problema no es comer, el problema es tener glotonería. ¿Me explico? Podemos mencionar de todo y no hay problema mientras son necesidades básicas del cuerpo. El problema es cuando estas necesidades básicas queremos satisfacerlas y se hace de esa satisfacción en todo. El problema no es querer tener dinero. ¿De qué vamos a vivir? Y el Señor dice el que no trabaje, que no coma. Ese no es el problema. El problema es vivir para el dinero. No tengo tiempo para otra cosa más que para ganar plata. Porque hay una idea no declarada, pero que el dinero trae la felicidad. Si tengo dinero, se me van a acabar muchos problemas. Y es muy relativo. Como alguien dijera, el dinero no trae la felicidad, pero compra tacos. ¿Y usted ha visto a alguien triste comiendo tacos? No, pero eso es muy relativo. Si su felicidad y su plenitud de vida va a ser en comer tacos, pues coma hacer los que quiera. Pero eso es lo que buscamos. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? El problema es que no tengamos tiempo y que nuestro orden de prioridades y nuestros valores estén totalmente alterados. Y olvidemos a Dios. Y que con aquello que Dios nos permite ganar, ser bendecidos, porque nos da la salud para trabajar, lo honremos a Él. Y seamos bendición para muchos. Cuando Dios nos permite hacer riquezas, hablo de riquezas, lo que debe aumentar no es nuestro consumo personal, sino nuestra capacidad de dar. Pero hay quienes se vuelven ricos por X razón y sueñan con esa riqueza para convertirse casi en un sultán y vivir una vida casi hasta exótica. Y hay mucha gente que no sabe qué va a comer hoy. Dios no nos da riquezas solamente para que las disfrutemos, sino para que lo honremos a Él. Y sabe, por esa razón a muchos no permite que haya riqueza, porque Dios, en un afán de protección, dice: no te voy a dar, sobre todo a los hijos de Él, no te lo voy a dar, todo lo que tú me pides, porque ya sé que lo vas a usar.
Así que no nos quejemos cuando no hay abundancia. Dios nos conoce perfectamente. Engañosos en corazón, ¿quién lo conocerá? Jehová. El Señor lo conoce perfectamente. Demos gracias a Dios, o que no nos da todo lo que le pedimos, o entonces hagamos votos de arrepentimiento, cambiemos y comencemos a usar los bienes que Él nos permite para honrarlo y bendecirlo. Y entonces viene la abundancia. A mí me tocó recibir en una ocasión, ¿recuerdan esos barcos que luego de repente aparecen por aquí de operación movilización, que son bibliotecas ambulantes? Y lo de la biblioteca es un gancho para conseguir permisos especiales. La realidad está lleno de jóvenes cristianos que vienen de todas partes del mundo y tienen un objetivo evangelizador en cada puerto. Y en una ocasión, la penúltima ocasión, el barco Lobos 2 tuvo que entrar al astillero aquí en Veracruz. Y a mí me tocó ir al aeropuerto a recibir, junto con el fundador del movimiento que tenía era ese barco y otro barco, a recibir a un alemán, un empresario alemán cristiano, que iba o venía aquí a Veracruz para pagar. Había estado, creo que 2 meses había estado el barco en reparación, y desmantelaron el barco, porque me tocó verlo ahí, barco totalmente desmantelado de todo, no sé los motores si los tocaron o hasta dónde más llegó, pero tardó 2 meses en reparación, y yo no sé qué cantidad habrá sido aquí. ¿Dónde está Fausto? Es que mi sobrino trabaja ahorita en el astillero, sabe muy bien de los costos ahí, son en dólares. Bueno, él venía a pagar, ese hombre, una millonada, y venía directo. Lo recibimos en el aeropuerto, y yo nomás serví de chofer. Dice, por favor, sí, hermano, yo lo llevo, porque había invitado a predicar al hermano fundador de ese movimiento, que se llamaba George Verwer, un hombre de Dios. Y me pidió, podemos ir, sí, y fui, los dejé ya fuera. El barco ya estaba fuera del astillero, estaba amarrado ahí al fondo, cerca de San Juan de Ulúa, y este hombre pagó una millonada. Pues necesita tener demasiado dinero, ¿no? Es que sí, Dios da demasiado dinero a quienes dan demasiado a la obra de Dios, de verdad. Dios se encarga de eso. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Abriré las ventanas de los cielos. Pero hay quienes se relacionan con Dios en función de lo que reciben. Y les gusta recibir de Dios y quieren más de Dios. Pero aportan su mano para dar. Y no ayudan al que necesita. Y no respaldan la obra de Dios en todas las necesidades de la obra de Dios. ¿Qué va a pasar con eso? Pues Dios va a aportar su mano. Y lo hace. Y luego muchos lloran por la misma razón. Entonces, tenemos la autoridad y el poder porque necesitamos para vivir la vida cristiana. Y todo hijo de Dios está espiritualmente vivo y por lo tanto en Cristo. Pablo identifica a cada creyente con Cristo en 7 aspectos. Y veamos. Nos identifica en su muerte. Todo comienza por ahí. Hay que morir en Cristo. Y morir significa, Señor, aquí está mi vida, dejo todo lo que me gusta, dejo todo lo que amo, dejo todo lo que quiero. Hubo un joven que le dijo al Señor Jesucristo, Señor, te seguiré a donde sea, nada más déjame primero que vaya y entierre a mi papá. ¿Qué de malo tiene eso? No, ese no era el problema, es que él dijo primero. Y saben, hermanos, en la obra de Dios, en el servicio del Señor, nada puede ser primero antes que la obra, antes que el Señor. Nada. No, ¿queremos servir a Dios?
no podemos poner condiciones. Señor, yo te voy a servir, pero sí, si me das esto, si me das aquello, el otro. He conocido personas, conozco, que han servido en la obra, y no hace mucho alguien me dijo por teléfono, no, pues yo tuve que estudiar una profesión, estoy trabajando, él es geólogo, y estoy trabajando porque el ministerio no da, había que mantener a los hijos, había que... Mi testimonio es otro. Señor nunca nos ha abandonado. Señor siempre a mi esposa y a mí, nuestro hogar y nuestra familia nos dio y nos da todo lo que nosotros necesitamos, aún sin pedirlo. Y a veces solamente sí lo pedimos, oramos, y nadie más lo sabe. Y de repente aparece. Y puedo contarles tantas cosas. Jamás podré decir, ni tengo que decirlo porque no es válido, pues no es se me fue la palabra, que no es consecuente, no va. Así que el ministerio no da. Y hay el sentido opuesto también, de que hay alguien que dice, no, hay que ser pastor porque, sí, miren nada más. Sí, hay pastores que viven para sí, que se pastorean a sí mismos, sí los hay, pero Dios tiene su pago para cada quien, no se preocupe. Con los pastores, pregúntenmelo a mí, Dios trata. Y yo, hermanos, prefiero tener, con cualquiera de ustedes tengo problemas, y no me achico, pero no quiero tener problemas con Dios. Y el Señor le digo, no, Señor, yo no quiero tener problemas contigo. Lo que tú quieras, Señor. Estamos identificados con Cristo en su muerte. Comenzamos por allí. Dice Pablo en Gálatas 2:20 y Romanos 6:3-6. Primero Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo murió en la cruz. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, esta vida en este cuerpo debemos vivirla confiando en el Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También estamos identificados con la sepultura. Y dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ya hemos leído el texto. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y también somos identificados con la resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y también falta algo más que sigue. Y dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué cosas?
Hasta aquí, estos primeros 4 puntos lo hemos repetido ahorita. Pero hay algo más, que somos identificados también con su vida. Dice Romanos 5, de 10 y 11. Porque si siendo enemigos, ¿enemigos de quién? De Dios. Hermanos, si éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos salvos por la vida de Cristo, por el Cristo vivo. Y por esa vida nosotros tenemos vida, la vida eterna. Y la vida eterna es que no moriremos. Si Cristo viniera en este momento, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, seremos levantados con Él, viviremos para siempre. Tal vez nos toque morir, conocer la muerte física, pero aún esa ha sido vencida, porque resucitaremos cuando Cristo venga. Mientras no venga, hemos de conocer muerte. Moriremos. Y me tendrán que despedir. Y los que sientan, pues me tendrán que llorar. No tendrán, pero me llorarán. Pero yo voy a estar con el Señor. Estaremos contentos. A ver, aclárenme, hermano. Que sabemos. Por eso, no sufrir cuando viene bravo, estaríamos tristes, pero hay contentamiento. Sí, hermanos, yo no. A mí no me traigan homenajes. Ya, aunque esté allá con el Señor, ya es suficiente. Es todo. Pero no solamente esto, sino que también nos identificamos con su poder. Lo dice la Biblia. ¿Y cuál, dice Efesios 1, 19 y 20, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que resucitó a Cristo nos ha hecho salvos a nosotros. Ese mismo poder que resucitó a Cristo y nos sentó a la diestra del Padre existe para levantarnos a nosotros y sentarnos a la diestra del Padre. Y estamos en ese lugar de autoridad. Y por cuanto estamos en ese lugar de autoridad, tenemos autoridad para enfrentar al enemigo, a los demonios. Y en el nombre de Cristo tienes que irte. Somos entonces identificados con el poder de Cristo y también somos identificados con su herencia. ¿La herencia de quién? Lo que Cristo ha recibido como hijo del Padre, hijo de Dios, de herencia, Él nos ha compartido esa herencia. Esto es interesante porque cuando se trata de herencias, hoy los hijos se pelean por la herencia. Y dice alguien por ahí, y bien dicho, algunos piensan que no va a pasar nada. Mira, cuando ya se casan los hijos o las hijas, ya cambia todo. A lo mejor solito, a lo mejor, quién sabe, puede ser, quizás, tal vez. Pero normalmente, si llega alguien más, va a haber problemas.
El esposo o la esposa le va a decir, ¿y por qué se va a quedar tu hermano con aquello? ¿Y por qué con lo otro? Por eso, hermanos, los padres, si hemos de heredar algo, no debemos tener ningún preferido. Ay, es que pobrecito, quiero decir, Oscarito, no tiene nada, es el más frágil. Ok, no sé, pero yo tuve 4 hijos y lo que yo tengo lo reparto entre 4. Así debe ser. Punto. Si hay menor de edad, bueno, pues tendrá que ser algo así. Pero hermanos, el problema es que nosotros los padres dejamos problemas. Porque creemos que nunca nos vamos a morir. Y a algunos, me toca esto, verlo. Hermano, hermana, ¿ya hizo usted alguna herencia o algo? Ay, no, es que no, ya estar pensando en que uno se va a morir. Pues sí, es que se va a morir. Cualquier rato usted pela. Arregle sus asuntos. Y no crean que nosotros nos tenemos arreglados todos, tenemos detallitos que tenemos que arreglar. No sé yo. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Que a todo dar. Queremos recibir todo lo que Cristo recibió, pero no pagamos ningún precio. Así de, nomás porque sí, es que es la gracia. Sí, pero la gracia no es barata. La gracia costó la vida de Jesús. La sangre de Jesús. Y Él pide y reclama obediencia, consagración, servicio de cada uno de nosotros. Para poder disfrutar también de toda la herencia que el Señor Jesucristo le ha dado, pero que el Padre le ha dado a Cristo, su Hijo. Pero si no, ese sería un tema aparte. ¿Qué es todo lo que el Padre le ha dado al Señor Jesucristo? Toda potestad sobre la tierra. Hermanos, cuando Cristo ascendió, eso le dijo a sus discípulos, Mateo 28, toda potestad, y está utilizando un término jurídico, lo de los notarios, un poder notarial pleno y absoluto. El Padre le dio al Hijo un poder pleno y absoluto. Y Jesús lo sabía y le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hagan esto y esto y da instrucciones. Todo lo que Cristo ha recibido del Padre es nuestro. Pero necesitamos saber qué. Y necesitamos creerlo. Y necesitamos actuar, movernos en ello. En ese sentido, hermanos, tenemos que aceptar y reconocer que estamos muy chiquitos en nuestra fe, porque no entendemos todo esto. Y cuando lo llegamos a entender, si este mensaje le ayuda en algo, se va usted de aquí y no vuelve a tocar el tema porque no tiene tiempo. Porque la semana laboral está usted muy ocupado y no tiene tiempo. Entonces, no se valora. Ese como el que tiene una herencia que tiene que cobrar y tiene el testamento, pero no tiene tiempo de ir a la notaría. Oye, pero es que mira, tienes aquí esto y todo esto es tuyo. Ah, sí, ¿verdad? Sí, cierto, ya voy a ir. Tienes que ir a la notaría. Porque ahí se certifica que todo esto es tuyo. O sea, para que te lo adjudiques, muévete, actúa. Y en la fe así somos. Entendemos algo, pero no hay tiempo ni de venir a la iglesia, donde puedes aprender todas estas cosas. O de leer la Biblia todos los días, donde te vas a enterar de todo. Decimos que creemos en Dios, pero no conocemos al Dios en que creemos.
inventamos cosas de Dios o adoptamos ideas que andan en redes sociales acerca de Dios, en lugar de ir a la Biblia donde Dios dice quién soy, qué quiero. La segunda parte del argumento de Pablo, ¿cuál fue la primera? A ver, vamos al principio. Más arriba. No. Sí, perdón. La primera, está el número 1. A ver, aquí está. A ver, súbale más, hermano, por favor. No, ya no hay más arriba. Aquí. A ver, ¿dónde quedó? ¿Está hasta arriba? A ver. Usted no puede tener solo el reino de Jesús. Primero está El pasaje es doble. Primero, usted no puede tener solo una parte de Jesús. Sí, ¿dónde está eso? Aquí está. Primero, usted no puede tener, no puede identificarse, no, pero se habla de dos argumentos. El primer argumento de Pablo, a ver, ¿puede subirlo, hermano? Usted ha muerto y A resucitado. ver, ahí. A ver qué pasa. ¿Dónde quedó eso? No, ya. Ahí está la segunda parte. La segunda parte. Sí, eso es lo que estamos viendo ahorita, pero ¿dónde dice la primera? Y arriba dice la primera. Sí. Ahí dice la primera. Al Anticipo, esa es la principio, primera. pastor. Dice en el primer párrafo, el argumento de Pablo en este pasaje es doble. Primero, no podemos tener solo una parte de Jesús, y ahí se desarrolla todo lo que hemos visto. Ahora, la segunda parte. La segunda parte del argumento de Pablo es que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Es primera y segunda parte de ese pasaje bíblico de Romanos 6, versículos 4 y 5. ¿Okay? La primera parte del argumento que Pablo plantea aquí en este versículo, en lo que escribe, es que no podemos tener solamente una parte de lo que Jesús ofrece. O sea, morimos con Cristo y ahí nos quedamos. No, si morimos con Cristo, resucitamos con Él. Si resucitamos, también ascendemos con Él. Si ascendemos con Él, estamos sentados en un lugar de autoridad. Estamos, no vamos a estar, estamos. Y entonces, la segunda parte de este pasaje, y se maneja como segundo argumento, es que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros y por lo tanto tampoco el pecado. Es la vida resucitada de Cristo la que está en nosotros. Recuerdan que al principio comenté, o en la mitad, hay diferencia entre la presencia del pecado y el poder del pecado. Mientras estemos luchando en este cuerpo, luchamos con la presencia del pecado en este cuerpo, pero no con el poder del pecado. El poder del pecado ya no tiene poder en nosotros. ¿Por qué pecamos? Ya lo hemos dicho muchas veces. Porque nos gusta pecar. No le demos vueltas. No hay gran misterio. Que nos gusta satisfacer los apetitos desenfrenados de nuestro cuerpo. Cuando hay pecado, ay Señor, sobre todo cuando se trata de un pecado constitucional, es un pecado continuo. ¿Por qué? Porque te gusta. Hay un deleite en ello, hay placer en ello. No hay de otra. Es que es la presencia del pecado. Bueno, sí, pero el Señor dice que consagremos nuestro cuerpo a Él. Romanos 12:1, ¿cómo dice? Vamos a buscarlo, hermano. Romanos 12:1. Donde dice que debemos presentar nuestros cuerpos.
12, 1. Así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestras almas, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La vida cristiana, aquí en esta parte, de presentar nuestros cuerpos, y dice, el culto verdadero que a Dios le agrada es la entrega de nuestros apetitos. En este sentido, hermanos, la gula es pecado. El comer por apetito, no por hambre, por nutrición. Hace falta que estudiemos más acerca del ayuno como un recurso espiritual. Es un recurso sanitario, médico. Hay personas, yo antes era así, ya hace algún tiempo que Dios me ha ayudado, he ido cambiando poco a poco. Lucho con algunos detallitos de algún tipo de comida que debo evitar, pero es increíble ver a personas como comen. Y cada vez que se sientan a comer, comen en abundancia. Pero en abundancia. Desayunan, pero serio. Comen, pero serio. Y cenan serio. Oiga, ¿a qué hora descansa su cuerpo? ¿A qué hora descansa su hígado? ¿A qué hora descansa sus riñones? ¿A qué hora descansa su sistema digestivo? No descansa el páncreas. No descansa. Obviamente surgen enfermedades. Necesitamos aprender a ser buenos. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros y por lo tanto tampoco el pecado. Es la vida resucitada de Cristo la que está en nosotros. ¿Cuántos confiesan que Cristo vive en su corazón? Es el Cristo resucitado. Dejémonos guiar por ese Cristo resucitado, que ante la abundancia de comida o la comida tóxica, porque hay mucha comida tóxica que gusta comer, debemos aprender a decir no. Muy sabrosas, pero no. He comentado que a mis nietas, las más chicas, les veo comer dulces y frituras de esas de bolsas. No coman eso, eso es malo, les va a hacer daño. ¿Por qué? Si sabe rico, su criterio hasta ahí llega. Si sabe rico, porque va a ser malo. Y pareciera que siendo adultos, así nos manejamos. Es que esto está delicioso. Ok, pero ya leyó todo lo que contiene. Gracias a Dios todavía dice lo que contiene. La mayor parte, el 90% de todos los alimentos que consumimos en el supermercado son alimentos industrializados, tóxicos, venenosos y dañinos a nuestro organismo. Pero nos encanta. Y yo no puedo hacer más, yo nomás les digo, no tomen coca, No se metan con eso. no tomen Pepsi, no beban refrescos, no lo hagan. Es que, y la mayoría va a decir, es que no me sabe de otra forma, pues que no le sepa. Usted decide, o lo hace y acorta su vida, o se cuida y alarga su vida. Sus
días sobre la tierra. Los pastores y los líderes somos muy famosos por ser panzones. Yo tenía mi púlpito integrado. No necesitaba púlpito, era un pastor panzón. ¿De veras? Es que el pastor que no tiene panza no da confianza, pastor. Pero, hermanos, no. Necesita uno aprender. Y todavía a estas alturas, a mis 71 años, yo estoy aprendiendo a medirme. He logrado muchas cosas acá, sobre todo en la alimentación. Ya tiene tiempo que yo he aprendido a dejar de comer. Y como una vez al día. Mi esposa y yo comemos una vez al día, comida formal. Sí. La carne tiene que padecer para que el espíritu crezca. Si morimos con Cristo, entonces viviremos con Él. Y esto no es una tarea que falte por cumplir, sino que es algo realizado, hecho y una realidad en todo aquel que cree por la muerte y resurrección de Jesucristo. A nosotros nos toca creerlo y posicionarnos sobre esta verdad de la gracia del Señor. Nuestra victoria no descansa sobre lo que nosotros podemos o debemos hacer, sino sobre lo que ya Cristo hizo por nosotros. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Entonces, hermanos, ¿entendemos por qué somos uno con Cristo? Somos uno con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión. ¿Qué más? En su vida, en su poder y en su herencia. Deténgase a pensar cada uno de estos puntos, cómo aplicarlo en su vida, y es inmenso, es infinitamente, está más allá de nuestra comprensión. Es pura gracia del Señor. Por algo el Señor le decía a Pablo: bástate mi gracia, porque Pablo quería que le quitara un problemita que él tenía, el aguijón de la carne. No sabemos exactamente qué era, unos decían un pecado, una enfermedad, pero él decía: yo te voy a servir mejor si tú me quitas este problema. El Señor le dijo, el Señor contestó su oración, le dijo: no, te voy a dejar el aguijón. Señor, te lo voy a dejar. ¿Por qué? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque si te lo quito, te vas a enaltecer. Así, con ese problemita que tienes, que andas arrastrando, clamas a mí, me buscas, dependes de mí. Si te doy todo lo que tú quieres tener, te vas a olvidar de que yo soy tu Dios. Quizás estemos orando porque Dios quite de nosotros algo que Él dice: yo te lo puse. Yo te lo puse. Entonces ya no oramos por eso. Sí, podemos seguir orando, más bien debemos decir: Dios, enséñame qué debo entender de este problema. ¿Cómo puedo cambiar? No le echemos la culpa ni al jefe del trabajo, ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, ni a la vida, ni a esto. No. Señor, ¿qué quieres de mí? Pero hermanos, somos uno con Cristo. Cristo ha hecho la obra perfecta para que nosotros vivamos su vida plenamente. Amén. Preguntas o comentarios. Rápido. Soy uno de los pocos pastores zafados que después de que hablan dicen: pregunten y comenten. Pueden avanzar, pero no, es que es una comunidad pequeña y no es lo mismo si fuera una congregación. Esa es la buena nueva del Evangelio.
todo esto Sí, en Cristo. ahí está todo. Bien, cierra sus ojos. Señor, grande es tu poder y tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, porque me has dado todo lo que ni aún entiendo plenamente, pero ahora puedo darme cuenta que no solamente me has cuidado, me has bendecido, sino que me has dado mucho más. Pero no lo sabía, a pesar de que está en tu palabra. Gracias por tu bendita palabra, que nos revela todo, toda tu verdad. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a tu palabra y a toda verdad. Enséñame, Señor, a identificarme plenamente con todo lo que tú me has dado en Cristo. Y lo recibo. Te doy gracias por hacerme morir con Cristo. Te doy gracias porque mi vida pasada ha quedado sepultada con Cristo. Te doy gracias, Señor, porque también he resucitado con Cristo a una nueva vida. Y te doy gracias también porque así como mi Señor Jesucristo ascendió y está sentado en las alturas, a la diestra de nuestro Padre eterno y Creador, también, Señor, nos has llevado contigo y estamos sentados contigo. Bendito seas por hacernos coherederos contigo de todo lo que el Padre eterno te ha dado. Gracias, Señor, por tu vida en nosotros. Gracias, Señor, por tu poder en nosotros. Y gracias, Padre, por compartir toda la herencia de tu reino en nosotros. En el bendito nombre de Cristo